Hola, soy Angélica, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Entre uno de los tantos temas analizados en el curso de obligaciones de este semestre encontramos el modo carga. Cuando estudiamos las modalidades de las obligaciones, comúnmente escuchamos mencionar el término, la condición y el modo carga. Sin embargo, el modo carga no está contemplado de manera general en la teoría de las obligaciones de nuestro Código Civil y no todos los juristas están de acuerdo en su estudio. Y no obstante, esta figura sí existe en estas instituciones jurídicas particulares y se estudia desde el enfoque de la tradición. El modo carga tiene una amplia historia en el derecho, pero su evolución definitivamente no ha sido uniforme. Y justo en este video pretendo explicar los antecedentes, el concepto y la regulación actual de esta figura. Pasando a los antecedentes históricos, en el derecho romano arcaico, el modo carga existía, pero estaba reservado a la buena fe, es decir, que no estaba provista de ninguna clase de coacción legal, por lo que se trataba más de una obligación moral. Sin embargo, en la práctica, lo usual era que sí se cumpliera. Esta obligación se imponía cuando había un acto de liberalidad. Y en la Roma clásica, posteriormente, se acostumbró en la práctica jurídica testamentaria obligar al heredero o legatario a cumplir con una finalidad post-mortem. Y poco a poco esta figura se extendió a otros actos como las donaciones, la manumisión de esclavos o el dote de la mujer. En esta etapa, el modo carga ya tenía un carácter jurídico obligatorio, pero era una obligación independiente del acto principal gratuito, no una contraprestación. Y de hecho, en el digesto se encuentra una explicación atribuida a Gallo, en el que Gallo habla de los contratos sujetos a modo. Y Bernardo Vinchas explica que la carga es algo que te envía a hacer una condición, pero que no se desarrolla lo suficiente para llegar a hacerlo por completo. Años después, en el Código Napoleónico, no se reglamentó la figura de forma genérica, solo se contemplaba en materia de donaciones. Y de manera similar sucede en el Código Civil Alemán, mejor conocido como BGB, donde únicamente hay regulación del modo carga en el ámbito sucesorio. Pero la radical diferencia entre estos dos es que en el Código Napoleónico, la revocación por incumplimiento, que parece algo como al pacto comisorio, como si hubiera reciprocidad, mientras que en el BGB había una independencia entre la gratuidad y la prestación del objeto de la carga. Para México, sus códigos civiles de 1870 y de 1884, la situación era parecida, ya que solo se regulaba en esta figura en los ámbitos de sucesiones y donaciones. Y en el Código Civil vigente se mantiene en esta misma situación. Y ahora, pasando al concepto, entonces, ¿qué es el modo de la carga? Se trata de una prestación que se impone a quien recibe una liberalidad, ya sea entre vivos o post-mortem. La concepción tradicional, expuesta por autores como Luis Díaz Picasso, señala que el modo carga no es una contraprestación. Se mantiene la gratuidad del acto principal. Lo que sucede es que de forma accesoria, y es importante resaltar este carácter accesorio, se le pide al beneficiario de la liberalidad que haga algo adicional. Es decir, que no hay sinalagma o reciprocidad entre las obligaciones, como lo explica el notario Paredes, que nos dice que el sentido de la carga no es el de la contraprestación, porque justo no existe un sinalagma. La prestación objeto de la carga no debería condicionar ni ser causa de la obligación de la que se trate, es decir, no debe condicionar la liberalidad. Y la sanción al tener objetos independientes de ley referenda debería de ser la que sucede por cualquier incumplimiento de una obligación, condenar por daños y perjuicios y una pena convencional. Deberíamos descartar que la consecuencia sea la rescisión, porque esa se da en contratos recíprocos. Y el efecto de una condición, es que sí quiere que lo hagas, pero no al punto de que si no lo haces, deje de existir el acto jurídico.
Y pasando a la reglamentación actual en el Código Civil de la Ciudad de México, encontramos algunas inconsistencias. Primero, en materia testamentaria, encontramos el capítulo 4 de las condiciones que pueden ponerse en los testamentos, señala. De ahí es evidente que están confundiendo el modo con condición. El artículo 1361 dice que la carga de hacer alguna cosa se considera como condición resolutoria. Este es un artículo sumamente criticable porque con el efecto resolutorio desacredita a la carga completamente y contradice la naturaleza accesoria del modo carga. Y en materia de donación encontramos los artículos 2334, que dice que la donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Y el artículo 2336, que dice que es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. Aquí entonces los gravámenes se entienden como prestación. Y también tenemos el artículo 2337, que dice que cuando la condición sea onerosa, solo se considera donado el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidas de él las cargas. Si fuese onerosa, no se entiende qué quiso decir el legislador, pero deja de ser gratuita y se vuelve onerosa, y hay contraprestación, por lo que hay reciprocidad. Y si se incumple la carga, procede el pacto comisorio o la rescisión. También encontramos el artículo 2353, que dice que si la donación se hace con la carga de pagar las deudas del donante, solo se entenderán comprendidas las que existan con fecha auténtica al tiempo de la donación. Mientras que el artículo 1949 señala que si no se cumple con la carga, se puede optar por la rescisión. Por lo tanto, ya no se trata de una liberalidad. Y justo esto se convierte en una contraprestación. Y en consecuencia, si te regalo un auto y a cambio te pido algo, en realidad se trata de una permuta. Y el exceso respecto del valor sí sería una donación. Tampoco se contempla la carga en su sentido convencional, sino que se equipara a contraprestación, incluso removiendo la calidad de gratuito al contrato. Igual se contempla la carga de las deudas del donante, la cual de igual forma debe de contemplarse como una contraprestación. Lo que confunde la naturaleza de la compraventa y en parte el de la donación, formando una rara especie de contrato mixto. Y puede ser que se haya originado por una mala comprensión del legislador respecto del artículo. La redacción ideal sería que si se incumple, sigue aplicando la donación, pero no se agrega otra pena convencional, como lo plantearon los romanos, es decir, que no afecte a la liberalidad. Por analogía, se puede establecer una carga, pero es discutible cuál es el efecto. Si se puede establecer con pena convencional, y si no pacta nada, se aplica la donación por analogía. Y ahora podemos concluir señalando de nuevo que el modo carga es una prestación accesoria que se impone a un acto de liberalidad, pero sin tener el carácter de una contraprestación conforme a la concepción tradicional. Lamentablemente, la regulación actual en el Código Civil de la Ciudad de México es confusa y criticable, al equiparar el modo carga con condiciones resolutorias o con contraprestaciones, desvirtuando la naturaleza gratuita. La propuesta de la doctrina es mantener la gratuidad del acto principal y, en caso de incumplimiento del modo de la carga, aplicar una pena convencional como sanción, tal como se hacía en la tradición romana, en lugar de proceder a la rescisión del acto. Y espero que esta explicación les haya permitido comprender de mejor manera la figura del modo de la carga en la teoría de las obligaciones y las críticas que existen respecto a su regulación actual. Así que eso es todo. Muchas gracias.